Hola, vamos a hacer un nuevo aporte desde la psicología forense, esta vez respondiendo a algunos interrogantes que surgieron con respecto al polémico tema de los ofensores sexuales. Por un lado, si existe un perfil del abusador sexual y por otro lado, si existe rehabilitación o tratamiento de estos sujetos. Bien, para comenzar vamos a decir que los ofensores sexuales no son solo hombres, también hay un porcentaje de mujeres muy bajo, un 5%, pero también existen mujeres ofensoras sexuales o abusadoras. Con respecto al tema del perfil del abusador, la comunidad científica establece que no hay un perfil único, sino que existen tipologías. Y las tipologías tienen que ver o se pueden clasificar según el tipo de inclinaciones que tengan estos sujetos. Es decir, si son abusadores intrafamiliares, donde sería una relación incestuosa, o extrafamiliares, donde serían, por ejemplo, los pedófilos. Hay otras tipologías que tienen que ver con, se lo llama así, según el motivo por el cual ellos ejercen el abuso, que sería, por ejemplo, por odio, por poder, o otra clasificación que tiene que ver con si son, según las circunstancias, es decir, si son oportunistas, si son vengativos, si lo hacen porque están enojados, o lo que se dice también de preocupación sexual recurrente. Sea como sea, todos estos sujetos abusadores, lo que sí se ha establecido es que tienen una falla en la sociabilización de la sexualidad. Es decir, no ha habido un desarrollo psicosexual normal o esperable, y es por eso que ejercen el poder o necesitan tener poder en relaciones que generalmente son asimétricas para poder llegar a tener placer. Estos sujetos además aprenden, son conductas aprendidas, la violación es una conducta aprendida, lo que no significa que hayan sido de niños o de menores que hayan sido abusados. Eso no es así. Se ha encontrado abusadores que han sido abusados desde niños y una gran mayoría que no. O sea que no es algo que sea determinante. Es decir, que las causas serían múltiples. Eh, Hay una característica que sí tienen todos también, que es el de la impulsividad. Y uno podría pensar, bueno, el ofensor sexual, el violador, el agresor sexual, es un psicópata. Y esto no necesariamente es así. Hay muchos que sí son psicópatas, que comparten las características del psicópata, como puede ser la falta de empatía, pero en realidad lo que se ha encontrado es que la mayoría pertenecen al TLP, es decir, al trastorno límite de la personalidad o borderline. Y con respecto a lo que tiene que ver con el tratamiento, en Argentina no existe tratamiento o no hay una rehabilitación para los ofensores sexuales. No existe un programa eficaz y a nivel mundial sí se ha encontrado, hay algunos programas, como por ejemplo los que tienen en Gran Bretaña, donde utilizan un método basado en la psicología cognitivo-conductual, que es un programa de control de la impulsividad y se enfoca también en cuanto a la posibilidad de convertir a estos sujetos en que logren ponerse en el lugar del otro, es decir, el tema de la empatía. Es muy polémico y es muy bajo el porcentaje que tiene de éxito. Lo ha tomado también España, más o menos desde el 2010. En Cataluña, por ejemplo, lo utilizan. Lo mismo, ha traído mucha polémica, si bien se ha encontrado que algunos sujetos, los menos, logran rehabilitarse. ¿Por qué es tan difícil? En realidad es muy similar al tema, a lo que ocurre con las adicciones. Los sujetos están un tiempo sin recaídas, digamos, hasta que finalmente recaen. Bueno, este programa, que se inició ahí en Gran Bretaña, ha detectado esto, que logran estar periodos muy prolongados sin recaer y en algunos casos mínimos no lo han vuelto a hacer. Es decir, existe un mínimo porcentaje de sujetos en los que se los puede rehabilitar. Eh,
por supuesto que se trata de un aprendizaje, en realidad de un reaprendizaje, donde hay que modificar muchas conductas, principalmente el tema de la impulsividad. Yo quería dejarle además un mensaje o una especie de consejo a los abogados que a veces tienen que defender a un sujeto que está imputado por una causa de violación o de abuso sexual, donde no se ha determinado si es el sujeto, y muchas veces, por ejemplo, a mí vienen y me dicen, yo estoy seguro que este sujeto no lo es, porque conozco a la familia, porque se lo conoce desde hace mucho tiempo, y todas esas características en realidad no son garantía para nada de que el sujeto no sea un abusador sexual. ¿Cuáles son las cosas que van a importar para determinar que este sujeto sea un agresor sexual? Además de la evaluación psicológica, donde se va a estudiar la personalidad y se va a ver esto si se trata de un psicópata, si se trata de un borderline. Las conductas anteriores al supuesto hecho que se investiga, las conductas posteriores y, de existir la víctima, la credibilidad del testimonio de esa víctima. Por ejemplo, en el caso de un menor, hacerle la evaluación, por ejemplo, de la credibilidad del testimonio en cámara Gesell, más las conductas y el diagnóstico clínico que tenga el sujeto. Solamente eso es lo que nos va a hacer pensar en que si el sujeto, si estamos frente a un ofensor sexual o no. En el caso de que no haya una víctima, ya sea porque se trata de un homicidio o, no se puede llegar a determinar la credibilidad del testimonio, son los casos más difíciles, porque podemos encontrar, por ejemplo, características psicopáticas, narcisistas en un sujeto y no son, sabemos, garantía de que haya cometido los hechos. Sí, la investigación, y esto ya tiene más que ver con la criminalística, como decía, va a ser importante la determinación de aquellos hechos anteriores y posteriores a los hechos que se le están indicando. Se puede hablar mucho más, es un tema muy, muy amplio, pero contestando a lo que estaban interesados por saber con respecto a la rehabilitación, volvemos a lo mismo. En Argentina todavía no hay un programa y el momento que lo haya seguramente, o que se logre adaptar alguno, va a estar basado también en la psicología cognitivo-conductual y la neuropsicología también está haciendo aportes, porque se está estudiando también a nivel del cerebro las diferencias que pueden llegar a tener. Lo mismo pasa con los psicópatas. Si bien no hay un consenso científico todavía establecido, se encuentran diferencias que tienen que ver con lo orgánico. Y después, para hacer el tratamiento de la conducta, la terapia más eficaz de modificación de conducta ha sido la cognitiva conductual. Es decir, que si en algún momento esto se implanta, va a ser seguramente con ese basamento terapéutico. Bueno, cualquier otra duda que quieran con respecto a este tema, se lo hacen saber a Roberto y Roberto, como siempre, me lo comunica a mí. Hasta luego.